Creo que los casos que hemos platicado concuerdan con el que al inicio comentaste, Lilia, de qué pensaría una persona que está sufriendo en la cercanía de algún familiar la parte negativa del consumo. Entonces, hay una gran cantidad de casos de diferentes variantes y lo que ha ocurrido a partir de la sentencia de la Suprema Corte en términos de permitir el uso a algunos demandantes que lo hicieron en noviembre pasado, pues lo que ha desatado es un encuentro para decir en qué tantos aspectos esta pregunta, que probablemente no formulada de la manera correcta, pero yo creo intencionalmente sí, bajo un conocimiento de qué hacer, impacta en todos los ámbitos de nuestra vida. El foro trae 4 variantes principales. Ayer se resolvió el de salud en Quintana Roo, y hay 3 foros adicionales que son en las líneas donde hay impacto, al menos generales en el entendido, en términos de política pública y lo que hay que hacer. El segundo es sobre ética y derechos humanos, específicamente el de salud. Creo que las 2 intervenciones fueron muy claras de los efectos que son causa o que son consecuencia del consumo en la persona y posteriormente como en términos de salud pública, los fenómenos que se desencadenan a partir de ello. El segundo es sobre ética y derechos humanos, que toca fundamentalmente el hecho de la autodeterminación del ser humano para hacer con su cuerpo lo que él decida, ¿no? Y que es un tema también con tremendas variantes y expertos opinando en lo mismo. Finalmente, después llega el término económico, cuál es el impacto de poder abrir espacios para el consumo en términos económicos en el país, y por supuesto innegable es el último, el tema de seguridad. Esos son los 4 grandes subtemas que serán tocados en este diálogo, porque hay que reconocer que es algo complejo, no es solo verlo desde un punto de vista. Por eso cuando ellos preguntan, ¿estás a favor o en contra? Espérame, es absolutamente fuera de contexto poder decir de manera absoluta sí o no. Hay muchos elementos y por supuesto se exige que haya fundamento científico. En el primer diálogo hubo gente de altísimo nivel proponiendo cosas y una persona proponiendo lo contrario con elementos también. Está en la etapa el debate de inclusive las ideas antagónicas, de desarmar aquellas que con aparente sustento científico están siendo mostradas, y entonces me parece muy normal entrar a la lucha de que cuál realmente es la verdad de esto, porque comunicamos muchas cosas, la ciencia, la investigación avanza tan rápidamente que lo que ayer era cierto, hay nuevos elementos, hay nueva tecnología para analizar y descubrir que nos hace decir que no era tan cierto, que hay otras cosas adicionales. Hubo una extraordinaria intervención acerca de los efectos neuronales de la que provocaba o que eran consecuencia del consumo, tanto a favor como en contra. Algunos mitos acerca de eso los derrumbaba de manera interesante. Entonces, lo que creo que tiene un tremendo valor es que quien tiene que decir algo, quien ha vivido una experiencia como estos casos personales, quien tiene evidencia científica y se dedica a ello, debe de decirlo, debe de subirlo a esta discusión, porque finalmente hay que llevar elementos a los tomadores de decisiones en la parte de política pública, al Congreso, al Poder Legislativo, por supuesto al Ejecutivo, que en un inicio arrancó esta propuesta, y que suban elementos que nos hagan tomar decisiones verdaderamente importantes. Quitarle esta parte mencionada de que el que consume es un criminal es muy importante. Datos de gente en las cárceles que son consumidores experimentales inclusive, ¿no? Y ante una legislación probablemente antigua, pues están efectuando procesos inversos a su formación realmente. Lo que detonó en la parte del uso terapéutico el tema, quien lo subió nuevamente, pues abre igualmente nuevas líneas. Por eso lo fundamental es discutirlo, es abrirlo, quien tenga algo que decir que lo diga, y quien tenga sobre todo evidencia científica, elementos con los cuales aportar, los ponga en la mesa. Eso es lo fundamental en este momento.